La Guerra Civil produjo en el mundo de la literatura un shock de características especiales. Muchos de los que escribían y muchas de las escritoras cogieron el camino del exilio. A cambio, España empieza a reconstruirse con el talento de unos escritores y unas escritoras que tenían ante sí una tarea ejemplar. Una de las principales figuras del siglo XX fue Carmen Martín Gaite, Premio Príncipe de Asturias en el año 1988. En 1948 conoce a Ignacio Aldecoa, que la introduce en el círculo literario de la generación del 50. En 1953 contrajo matrimonio con Rafael Sánchez Ferlosio, autor del Jarama, de quien se separaría en 1970. Recibió el Premio Nadal de 1957 por la novela Entre visillos. En 1977 fue la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Literatura por El cuarto de atrás. En 1985, a la edad de 29 años, murió su hija Marta, de SIDA, algo que marcó mucho su obra y se la incluye en el grupo de hijos decaídos por el SIDA y la heroína en los 80. En 1990, Carmen Martín Gaite publicó Caperucita en Manhattan, quizás su libro más vendido. Se dice que nació de la necesidad de entender que las hijas, a veces, se pierden de camino a casa de sus abuelas. La escritora murió en Madrid el 23 de julio del año 2000. Carmen Martín Gaite precisamente forma parte de ese grupo de mujeres que durante ese periodo de la dictadura franquista estaban allí y además hacían obras realmente fascinantes, ¿no? Entre visillos, por ejemplo, es una novela que precisamente desvela esa importancia de esos espacios interiores, ¿no? Los espacios privados, ¿no? Que formaban parte de las mujeres, ¿no? A veces a su pesar, ¿no? Pero esa capacidad para observar el mundo, la psicología interior y exterior detrás de las ventanas, yo creo que desvela algo fundamental, ¿no? Yo creo que Martín Gaite además tiene una obra muy redonda. Ana María Matute tuvo que aprender a vivir tras la guerra civil. La violencia, el odio, la miseria, la angustia, la extrema pobreza y la muerte van a marcar su existencia. La depresión estuvo ahí, agazapada, y la muerte, en 1990, de su marido, Julio Brocar, hizo que se hundiera en ella. 1996 fue un año clave en su vida, ya que publicó Olvidado Rey Gudú y entró a formar parte de la Real Academia Española. En 2007 le fue concedido el Premio Nadal de las Letras Españolas y en noviembre de 2010 le comunicaron que su obra obtenía el Premio Cervantes. Ana María Matute, a la que conocí mucho, entrevisté muchas veces, es otra de estas mujeres audaces y donde te das cuenta de, a pesar de la calidad que tenía, cuánto tiempo tardó en desvelar lo que era, ¿no? Su maravillosa obra literaria, ¿no? Yo creo que el éxito y el reconocimiento le llegó, aunque tarde. Es verdad que ya estaba en todos los grupos literarios, pero la fortuna, digamos, literaria, el reconocimiento que merecía lo tuvo tarde, pero lo tuvo, ¿no? Y yo creo que es otro caso excepcional de una mujer que ha tratado muchísimos géneros literarios y además lugares y espacios literarios curiosos, ¿no? Yo creo que es una aportación muy interesante, ¿no? el estilo de Ana María Matute a la literatura española. Julia Uceda nació el 22 de octubre de 1925 y lo hizo en Sevilla. A finales de los años 50 dirigió sendos homenajes a Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado. En los años 60, tras recibir una oferta, se marchó a la Universidad de Michigan. Julia Uceda, que desgraciadamente hemos perdido hace poco, yo creo que es otro ejemplo de ese trabajo impresionante y poco reconocido o en la sombra que ha caracterizado a las mujeres escritoras, ¿no? Julia Uceda
gracias al rescate de su obra muy al final de su vida. En ese aspecto Jacobo Cortines, por ejemplo, ha hecho mucho, ¿no?, por reconocer a la que fue su profesora, por cierto, ¿no? Hemos descubierto una Julia Uceda que es una poeta contemporánea, pero al mismo tiempo entronca en una tradición clásica y en una poesía llena de hondura absolutamente reveladora. Yo recuerdo cuando empecé a leerla, digo, pero esta mujer, ¿dónde estaba, por favor? Y también me da mucha pena que la razón por la que ella se tuvo que marchar a Estados Unidos es porque realmente llegó un momento en que la Universidad de Sevilla ya no tenía posibilidad de mejorar profesionalmente, ¿no?, ese techo tremendo, ¿no?, que tienen muchas mujeres, y esa fue la razón por la que tuvo que marcharse a Estados Unidos. Entonces, menos mal que al final pues, ha existido esa bendita justicia poética que nos la ha rescatado y ha permitido que forme parte de nosotros, ¿no? En 1976, Julia Uceda se instaló definitivamente en Galicia, lugar donde vivió hasta su muerte en 2024, cuando estaba a punto de cumplir los 100 años de vida. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, de quietas barreduelas, de patios muy callados, de luces que se cruzan con siglos y futuros, donde el tiempo navega sin destino ni pausa. La poesía de Julia es, yo creo que de las mejores que se han escrito en España. Es una poesía muy profunda, es una poesía que a veces roza lo filosófico, que a veces puede llegar a ser muy complicada, pero subyace siempre una ternura magnífica, ¿no? Y yo recuerdo a Julia Uceda como una mujer que nunca se rendía, ¿no? Y ella, a pesar de que cuando yo la traté, ella era una señora mayor, pero ella seguía teniendo su carácter, ella quería seguir dominando, ella no se dejaba dominar absolutamente por nadie. Y me dijo algunas cosas muy bonitas que me han servido mucho después en mi vida de aprendiz de poeta. Carmen Laforet ganó en 1944 la primera edición del Premio Nadal con su novela llamada Nada. Fue un aldabonazo para la primera generación de posguerra y de éxito de crítica y público que catapultó a la autora. Gloria Fuertes fue capaz de escribir poesía en unos tiempos difíciles. Sus apariciones en programas de televisión como Un globo, Dos globos, Tres globos o La cometa blanca le sirvieron para ser conocida por todos. El cuerpo te convierte en rosal y en el pecho te nace esa espina robusta como un clavo, donde el demonio cuelga su uniforme. Al tocar lo que amas te quemas en los dedos y sigues hasta abrazarte todo. Después, ya en pie de nuevo, tu cuerpo es otra cosa. Es la estatua de un héroe muerto en algo, al que no se le ven las cicatrices. Gloria Fuertes.